Bien, estamos de vuelta. Estamos con Alfonso Tormos, director general de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Alfonso, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, David, muchas gracias. Antes de comenzar con la entrevista, quería contarles que hoy día, en una de estas sesiones que hubo en el World Economic Forum, se expusieron algunos casos interesantes de iniciativas privadas que habían ayudado a solucionar problemas concretos. Y voy a resumir algunas cuantas. Había una vinculada al tema del agua y cómo se había articulado el tema de las microfinancieras con problemas, con personas que no tenían acceso al agua, para que se les diera financiamiento para construir sus sistemas de agua y desagüe, y cómo se había conseguido que estas personas pagaran esos créditos. Y por un concepto bastante sencillo, que a veces los conceptos sencillos se nos pierden de vista, ¿no? Y era que el tiempo que antes destinaban a ir, recoger el agua, traerla, lo utilizaban ahora, después de que podían tener acceso a agua directamente, para generar ingresos. Y esos ingresos les permitía pagar estos préstamos que habían recibido. Y como ese, hubo otro ejemplo mucho más vinculado al tema cultural, y es de un director de México que pensó hacer un negocio privado primero, y luego se le ocurrió comenzar a llevar el cine a las calles, y logró comenzar a convocar a 3.000 personas en plazas con pantallas gigantes, simplemente donde se ponían películas, con el apoyo de la empresa privada y de los municipios que prestaban todo el tema de la infraestructura alrededor. Y era interesante porque él contaba que lograba promover valores a los lugares donde llegaban. Y menciono esto de acá, estas iniciativas privadas, porque hoy día se ha firmado como parte de las actividades que ha habido por el World Economic Forum una declaración de intención entre el MIDIS, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la CONFIEP para la conformación de una mesa de trabajo para la promoción de la innovación social en el Perú. Y esto que parece una declaración de solamente buenas intenciones, en realidad yo creo que es bien interesante porque ya existen otros países y uno ve en el Perú mucha iniciativa privada orientada a solucionar problemas sociales. Este caso es el caso de Enseña Perú. Hoy día estuvo el tema del reciclaje, Albina contando el tema del reciclaje, por el cual ha sido ella galardonada internacionalmente. Alfonso, antes de ir a lo más, digamos, macro y conceptual, cuéntanos un poco cuál es el objetivo de esta declaración, digamos, y cómo se inserta dentro de las políticas que están ustedes realizando en el Ministerio. Sí, este es un fondo de innovación social. Entonces, lo que se ha instalado hoy es una mesa de trabajo para diseñar este fondo, ¿no? Y este fondo lo que busca básicamente es financiar proyectos o ideas de proyectos para cerrar las brechas entre las zonas urbanas y rurales, por ejemplo, o en general cerrar brechas de desigualdad en la población que es más vulnerable y más necesitada del país. Pero estos son ejemplos, digamos, proyectos muy concretos, como por ejemplo los que tú has mencionado, ¿no? O también otros, como por ejemplo uno que financió recientemente el BID, justamente con un fondo de innovación social, pero ya no solamente para un país en específico, sino para todos los países de la región. Hizo un concurso de ideas, y en el concurso de ideas, la idea que salió, digamos, ganadora, fue justamente una idea de una persona que vive en Villarrica, en Perú, y que es discapacitada, y que la silla de ruedas que tradicional, digamos, convencional, no, digamos, en la ciudad. En las zonas rurales obviamente no funcionaba, ¿no? Entonces, esta idea la tomó MIT, que es una universidad importante de ingeniería en Estados Unidos, ¿no? Y desarrolló una silla de ruedas, pero para zonas rurales. Este Fondo de Innovación Social lo que hizo fue financiar el desarrollo de todo ese producto que ahora está en el proceso de ser comercializado. Pero otro ejemplo específico es una mochila térmica para amas de casa o personas que viven en zonas rurales y que venden comida en los mercados. Tú sabes que los trayectos desde la casa hasta el mercado son largos y sobre todo en épocas de frío, la comida se enfría y eso obviamente le afecta al negocio del ama de casa. Se ha creado recientemente una mochila que es térmica, que cuesta 40 soles, que es parte, digamos, de los costos de ese negocio ahora, y que les permite a las personas ahora transportar sus productos y simplemente llevarlos calientes para que puedan tener más chance de ser vendidos y comercializados. Y este caso último que mencionas es iniciativa privada pura. Este es una iniciativa de Nest y efectivamente es una iniciativa privada, ¿no? Pero este tipo de ejemplos son los que estarían financiándose para
lanzarse para atender realmente necesidades de poblaciones más vulnerables y más necesitadas y para solucionar problemas especialmente de los cierres de desigualdades y de brechas que son tan importantes aquí en el país. Involucrar a la CONFIEP en esta mesa de trabajo implica que el sector privado, digamos, se involucre, digamos, en el desarrollo de ideas para cerrar esas brechas. ¿Hay ejemplos de otros países en los cuales esto ha funcionado? Claro que sí. O sea, fondos de innovación social no se están inventando aquí, sino que ya vienen funcionando en Europa, en Estados Unidos, en diferentes países de América Latina, incluso en Colombia hay varios de estos fondos, en Chile también. Y entonces simplemente es tomar lecciones aprendidas para poder replicar aquí y obviamente localizarlo a lo que se necesita en el país, ¿no? El sector privado tiene que estar involucrado porque acá no se trata, digamos, de crear productos subsidiados, ni mucho menos, sino que efectivamente sean productos que sean comercializables, que el sector privado esté interesado en intervenir, pero para solucionar, digamos, problemas puntuales de la población que más lo necesita. Ok, ahora, esto tú me explicabas antes de la entrevista, forma parte, digamos, de lo que son los instrumentos de incentivos de las políticas sociales. ¿Qué otros instrumentos de incentivos están trabajando en el MIS o ya han sido lanzados? Sí. Por ejemplo, ¿no? Este fondo ayuda a cerrar las brechas y es un tipo de instrumento, pero hay una serie de otros instrumentos que se están lanzando, ¿no? Hace un mes y medio ya está operando, por ejemplo, el FONIE, que es un fondo de infraestructura, ¿no? Para las zonas rurales. Es el Fondo Nacional de Inclusión Económica para las Zonas Rurales. Es un fondo que tiene en el presupuesto público 600 millones de soles y que lo que busca es articular a los sectores de infraestructura. Estamos hablando de transportes, caminos vecinales específicamente, electrificación, telecomunicaciones, saneamiento, ¿no? Articular todos estos sectores de infraestructura, que el MIS ejerza esa labor de articulación, de coordinación, mejor dicho, y poder llevar la infraestructura a las zonas más vulnerables. Entonces, este fondo es un fondo que incentiva a llevar la infraestructura a las zonas vulnerables. Pero o sea, es para incentivar a los gobiernos locales. Es un fondo que efectivamente trabaja también con gobiernos locales y regionales, los cuales pueden aplicar a los sectores las ideas de proyectos que tengan. Pero son los sectores que tienen que evaluar la calidad técnica de esos proyectos y finalmente decidir, porque la plata tampoco es infinita, pero decidir cuáles son los mejores, los de mejor calidad para poder desarrollarlos. Ahora, no solamente esta es una solución pública, sino que lo que busca también este fondo es fomentar asociaciones público-privadas que puedan buscar cierta escala y solucionar problemas de envergadura que nos ayuden a cerrar brechas, ¿no? Y para que eso sea interesante para un privado o atractivo para un privado implicaría que pueda manejar, no sé, 10 pequeños proyectos a la vez o 10 medianos proyectos a la vez. Justamente esa es la idea en la que estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder facilitar que eso pueda suceder, que podamos tener escala de manera que todos puedan encontrar soluciones de ganar-ganar, ¿no? Ahora, David, esto se enmarca en una estrategia mucho más amplia, ¿no? O sea, digamos, hay una serie de instrumentos, este Fondo de Innovación Social, que hoy día se está iniciando la mesa de trabajo para diseñarlo, este Fondo de Inclusión Económica para Zonas Rurales, que es básicamente de infraestructura, pero esto se enmarca, digamos, en una estrategia que se llama la estrategia de incluir para crecer, ¿no? Esta estrategia ha sido aprobada hace pocos días en el Consejo de Ministros, ¿no? Está por ser publicada en los próximos días y lo que le da es ya una visión conceptual y estadista a todas las intervenciones en materia de desarrollo e inclusión social que se están realizando en el gobierno, no solamente con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es un ministerio relativamente nuevo, tiene 1 año y medio operando, sino en general, porque las intervenciones se hacen desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación, en fin, desde todos los ministerios, todos estamos muy enfocados en hacer desarrollo e inclusión social. Ahora, esta estrategia tiene básicamente 3 mensajes, ¿no? El primer mensaje es, tenemos que focalizar nuestras intervenciones. O sea, el gasto tiene que ir hacia donde más se necesita. ¿Y quiénes más lo necesitan? La población que está en proceso de desarrollo e inclusión social. Le hemos llamado la PEPI, ¿no? Población en proceso de desarrollo e inclusión social. ¿Qué características tiene esta población? Ruralidad, etnicidad, primaria incompleta,
y pobreza extrema. Cualquier hogar en el país que tenga al menos 3 de estas 4 características, inmediatamente forma parte de esta población que es más vulnerable, que tiene más necesidades y que representa, David, cerca de 5 millones de peruanos actualmente, ¿no? O sea, más o menos... Han calculado que son 5 millones los que cumplen... Exactamente 4.8 millones de peruanos los cumplen con estas características, ¿no? 3 de estas 4 características. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en general el gobierno está muy preocupado en que esa población que es la más excluida y la más, digamos, con las mayores brechas sobre todo, esté efectivamente atendida con todos los servicios, ¿no? Ahora, ese es el primer mensaje, hay que estar focalizados. Segundo mensaje de la estrategia es, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, utilizando un enfoque de ciclo de vida, ¿qué significa esto? Dividimos a la población en grupos etarios, de 0 a 3 años. Identificamos ahí los principales problemas. ¿Cuál es el principal problema de 0 a 3 años? La desnutrición crónica infantil, que actualmente es de 18.1% en el país. Entonces, se pone una meta a ese problema, llegar hasta el 2016 a 10%. Es una meta agresiva y se trabaja de la mano con los sectores involucrados. Esto significa Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para ver todos los temas de agua potable, asegurar que haya agua potable en los hogares. También Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, los gobiernos regionales, porque al final, y los gobiernos locales, todo pasa en los territorios, ¿no? Y antes de pasar al tercer punto de los ejes, un problema fundamental en el Estado ha sido siempre articular a los sectores. Así es. Porque no ha habido conversación, comunicación, además ha habido hasta disputas entre el MEF y otros sectores, o entre, no necesariamente el MEF, sino entre agricultura y vivienda, yo qué sé. ¿Cómo han hecho para lograr que esto camine? Bueno, justamente lo primero que hizo este gobierno es crear el MIDES y le da una función muy particular, que es la de articulador. O sea, no todos los ministerios tienen en su reglamento de operación y funciones articular. Pero el mandato del MIDES sí es articular. Entonces, eso nos da también el marco normativo para poder juntarnos con todos y utilizar el mecanismo del CIAS, que es el Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, para levantar las banderas de los principales problemas en materia de desarrollo e inclusión social, junto con todos los ministros, y poder identificar cómo trabajar, primero acordar políticamente los principales problemas y luego aterrizar esto a nivel de todos los estadios, ¿no? Nos queda un minuto. Cuéntanos cuál es el tercer eje de esta política general incluir para crecer. Sí, bueno, y entonces la tercera política, digamos, tiene que ver con la evaluación, porque la evaluación es lo que hace es retroalimentar, ¿no? Entonces, la nutrición, el desarrollo infantil temprano, la inclusión económica, el desarrollo de la niñez y la adolescencia y la protección del adulto mayor son los 5 componentes de esta estrategia en la cual ahora estamos enfocados para cerrar brechas. ¿En quién? En esta población que tiene estas características, que es la más vulnerable y donde las brechas son mayores. Bien, Alfonso, muchas gracias por haber estado acá explicándonos tanto lo que ha sido la declaración de intención de hoy día y en general la política que están creando. Yo los felicito en realidad por lo que están haciendo y ojalá que se cumplan los objetivos que se han planteado. Muchas gracias, David. Que te vaya muy bien. Gracias. Bien, así llegamos al final del programa. Conmigo será hasta el día jueves. Mañana estará con ustedes Luis Alexis Sánchez, conversando también seguramente sobre el World Economic Forum y algunos aspectos que se tratarán el día de mañana. Nos vemos.